Bueno, pois entonces imos empezar xa sen máis tardanza as intervencións. A primeira conferencia corre a cargo do profesor José Miguel Ana Berasain da Universidade Pública de Navarra, que nos falará o retorno dos comunais, institucións, regras e equilibrios de poder. Dicíalles antes que nos últimos anos houbera un renacemento ou un interés renovado polo estudo dos comunais en moitas partes de Europa e de fora de Europa. O profesor José Miguel Ana un dos investigadores que contribuiu notablemente a este proceso. Ten varias liñas de investigación, pero especialmente nos últimos 15 anos dedicouse en boa medida ao estudio do que son os bens comunais en Navarra, pero tamén a reflexións máis amplias sobre a importancia e a xestión e a razóns da pervivencia e o futuro dos bens comunais, non? Eu non lle vou citar, obras nin artigos que ten moitos, pero simplemente indicarlles que, por exemplo, dirixiu, non? Nos últimos anos, dirixiu, pois, 5 proxectos de investigación, non? Que levan por título que están relacionados coa cuestión dos comunais, non? Naturaleza gobernada, un enfoque ecolóxico, etc. Cooperación, conflitos e equilibrios en el manejo colectivo de recursos naturales, los provechos del común, enigmas del común, etc. Entonces, pertenece a asociacións internacionais dedicadas a esta cuestión, e ainda non hai moito no Brao, pois organizaba un curso de verán titulado El retorno de los comunales, historia e experiencia e el manejo de la naturaleza. Por lo tanto, eu creo que é un especialista moi indicado para explicarnos por que razóns existe este interés renovado polos bens comunais, que en algún caso parecían algo marginal e que non o son, e cuáles son os plantexamentos que se fan desta temática na actualidade. Eu agradezolle moito que se desplazase de Navarra hasta aquí, porque é bastante, non digo que sea complicado, pero bueno, leva bastante tempo, porque hai que recorrer, pasar, o sea, non se ven en línea recta, salvo que se veña polo camiño de Santiago, eso leva algo de tempo. Bueno, ten a palabra José Miguel Ana. Buen día, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a los organizadores del curso la invitación que me han hecho para participar aquí, porque bueno, es una enorme oportunidad de intercambiar conocimiento con, por lo que veo, muchísima gente que intuyo que está en relación con los bienes comunales. Entonces, para mí es una doble satisfacción, ¿no? el tener esta oportunidad y el mostrar algo de las reflexiones que he venido haciendo. Avanzo que ya que mi intervención será muy libresca, en algunos momentos muy abstracta, con lo cual pido disculpas a los presentes que estén lejos del mundo libresco y de las preocupaciones de los científicos sociales dedicados a darle vueltas a algunos conceptos o algunas relaciones. La ventaja que tiene es que seré breve, porque el tiempo que tenemos marcado son 30 minutos, por lo tanto no me extenderé demasiado con estas abstracciones. En cualquier caso, lo que voy a hacer es un recorrido por, digamos, el estado de la cuestión o por la literatura sobre los bienes comunales, tanto en la historia como en las ciencias sociales. De entrada, voy a plantear una duda que tengo, si es el tema de los comunales un tema de moda y con gancho. En las ciencias sociales, aparentemente sí. En el día a día de quienes gestionan bienes comunales probablemente nunca ha dejado de ser un tema importante, pero en las ciencias sociales y en la academia es un tema que aparentemente concita gran atención. A comienzos de julio nos reunimos en Utrecht, en los Países Bajos, pues unas 300 o 400 personas de todo el mundo para discutir e intercambiar ideas en el Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de los Comunes, que es una organización bastante activa, y recientemente, a comienzos de este mes, en el Rural History, en el Congreso de Historia Rural Europeo,
hubo una sesión que tuvo tanto éxito que fue dividida en tres jornadas o en 3 sesiones por el número y la calidad de los trabajos que allí se presentaron, con lo cual aparentemente es un tema relevante. Pero aquí viene mi intento de pescar en este marco, que es el hecho de que en junio de 2018 se celebra aquí en Santiago de Compostela el Congreso de la Asociación Española de la Sociedad Española de Historia Agraria y la Asociación Portuguesa, y hay una sesión titulada específicamente Recursos naturales, acción colectiva y culturas igualitarias, propiedad, organización y gestión comunales desde la Edad Media a la transición agroecológica, para la que hasta el momento hemos recibido muy pocas propuestas. O sea que animo a los aquí presentes, si están en este mundo de la academia y las jornadas y de los congresos, pues que presenten una propuesta simplemente por ahora basta con un título y un resumen de 200 palabras a través de la aplicación de la organización del congreso. Bueno, con esto ya me he comido unos cuantos minutos, así que voy a comenzar ya directamente con el tema que se me ha encargado. Hablaré del retorno de los comunales en la historiografía para después referirme a lo que ha ocurrido en el ámbito más general de las ciencias sociales y una pequeña coda, una pequeña alusión también a la recuperación en el espacio político, algo que todos tenemos también presente. Y, en tercer lugar, plantearía algunas preocupaciones que tengo y algunas ideas en torno a las herramientas que podemos utilizar que podríamos utilizar para conciliar algunas de las disensiones, de las divergencias que hay entre quienes se han dedicado a analizar esta cuestión. En gris he puesto un último apartado que tiene que ver con un proyecto que hemos desarrollado entre las universidades de Utrecht, de Lancaster y la Pública de Navarra, en torno a un proyecto financiado por una serie de organizaciones que se titulaba Common Rules y que trataba de recopilar y sistematizar la información sobre las regulaciones comunales en estos 3 países con ánimo de disponer de una masa de información ordenada y organizada para el uso de los investigadores y también para conocer, claro, más sobre la lógica de funcionamiento de los regímenes comunales. Bien, empezaremos, por tanto, con lo que ha ocurrido con el comunal en el mundo de los historiadores. Y aquí no me resisto a señalar la existencia de algunas paradojas. En general, los comunales en el discurso histórico han tenido protagonismo desde el punto de vista del proceso histórico de disolución o de privatización de los mismos, ya sean las enclosures británicas, los cercamientos en Gran Bretaña y en otros países, o los procesos de desamortización en la Europa del Sur. Y aquí la tradición de los historiadores Whigs, de los liberales británicos, y en general la interpretación liberal es la de que este fenómeno, este proceso de desmantelamiento de los regímenes comunales condujeron al progreso, generaban eficiencia. Y esto supone o presupone la concepción del campesinado como un universo arcaico e ineficiente al que hay que civilizar y, por tanto, hacer entrar a través de la enseñanza técnica, a través de la modificación de sus estructuras en la senda del progreso. Por otro lado estaba, y esto es llamativo, que aparece, surge o se refuerza fundamentalmente durante el siglo XIX, en el contexto del desmantelamiento, una tradición comunitarista con un enfoque más social que pone el énfasis sobre la equidad, sobre las cuestiones de equidad y remarca el carácter de despojo y de efectos sobre el empobrecimiento de una parte de la población de este proceso.
Este tipo de enfoques en los que podríamos encontrar desde el conservadurismo de Frédéric Laplace, el geógrafo francés, hasta Joaquín Costa en España o los populistas en Rusia, sugeriría un universo campesino ordenado, igualitario y además auténtico. Es el que encarna las características del pueblo. Y en la tradición marxista nos encontramos con una especie de péndulo en el que, por un lado, se remarca la relevancia de los procesos de acumulación primitiva como un proceso, como una necesidad histórica en el proceso de cambio entre los distintos modos de producción, pero también tenemos otra vertiente que está en Engels, pero que se formula de una manera más clara en E.P. Thompson, en el historiador inglés E.P. Thompson, en el que hay efectivamente una visión de lo que Thompson denomina una economía moral, un orden justo, equitativo, que marca una serie de obligaciones y que responde al bien común, ¿eh? En fin, en la Europa del Oeste, los estudios de los historiadores durante el siglo XX han tendido a remarcar, como digo, el proceso de liquidación de los bienes comunales. Ahí tenéis una imagen reciente de la existencia de los bienes comunales, de los commons, que quedan en Gran Bretaña. Hay que señalar que los commons ingleses no son los montes comunales que entendemos aquí, sino que son básicamente servidumbres, es decir, derechos de carácter colectivo o de carácter comunitario sobre unas propiedades de titularidad privada. Vendrían a equipararse más a las servidumbres. En cualquier caso, el proceso de los cercamientos y la transición al capitalismo han sido como un elemento de la transición al capitalismo ha sido lo que ha llamado más la atención. Y aquí se destacan dos procesos, el de proletarización, la conversión de los campesinos a jornaleros y la acumulación originaria de capital en manos de una élite terrateniente que va a favorecer la inversión, etc. Por otro lado, se ha destacado los costes sociales y las respuestas populares en defensa de una economía moral, y ahí tenéis los libros de E.P. Thompson, de Costumbres en Común, y el libro de Neeson sobre los comuneros en Gran Bretaña, que son dos ejemplos muy destacados de este enfoque desde la historia social. Sin embargo, en la Europa del Este lo que nos encontramos es que mientras en la Europa del Oeste se liquidaba, en la Europa del Este se conservaba, o los estudios remarcaban la presencia de estas lógicas comunitarias. Lógicas comunitarias compatibles con un régimen de servidumbre. En el marco de un régimen de servidumbre, la comunidad aldeana era fuerte, la MIR era fuerte y y suponía, de hecho, un obstáculo al crecimiento, al desarrollo del capitalismo. En la visión de los populistas rusos y en particular de Alexander Chayanov, esto era así. Es un elemento, la comunidad campesina rusa, que en vísperas de la revolución tenía elementos de socialización que permitirían ese tránsito hacia el modo de producción socialista, cosa que en principio otros autores como Lenin pues no lo observaban en sus análisis de una manera tan clara. En fin, en algunos trabajos, como el de Skospol, como el de Teda Skospol, los estados y las revoluciones sociales, se retoma esta idea, la idea de que la revolución campesina en Rusia generó o propició, debido a ese obstáculo que había supuesto al capitalismo, propició el salto, la conjunción entre revolución socialista y revolución campesina. En fin, tenemos, por tanto, una lógica para el este y otra lógica para el oeste. A la altura de 1999-2000, en torno al cambio de siglo, se advierte un giro en el enfoque historiográfico. Se cierra un capítulo, el capítulo de la privatización, y se abre otro, el del énfasis sobre los modos de manejo. Ahí aparecen dos obras que de alguna manera suponen un cierre y un arranque. El libro de Vivier y de Melas, una recopilación de artículos desde distintos países,
hace una síntesis de lo que había sido el proceso de privatización de las propiedades colectivas en Europa y en América. Mientras que el manejo de los bienes comunales, la obra coordinada por Tina de Moore, Leif Shaw Taylor y Paul Ward, lo que planteaba era otra lógica, cómo se gestionaban los comunales. Esta obra viene detrás o después de la publicación en 1999 de un artículo de Jan Leijten van Zanden, La paradoja de las marks, de los comunales holandeses, en el que planteaba la utilización de las herramientas, de los conceptos que se habían desarrollado en las ciencias sociales y específicamente los desarrollados por Elinor Ostrom para aplicarlos al análisis histórico. En definitiva, se da aquí una paradoja y es que el interés sobre el manejo de los bienes comunales se recupera allá donde apenas habían quedado bienes comunales o allá donde los procesos de enclosus, de acercamientos, había sido más intenso, que es la Europa del noroeste. El interés en la escena internacional de la historiografía se recupera no desde el sur, donde por otra parte no había dejado de tener presencia e interés, sino se recupera en la Europa del noroeste, en la Europa angloparlante. A partir de estos años hemos visto la proliferación de multitud de trabajos sobre los comunales europeos, tanto del norte como del sur de Europa, con especial énfasis, que ponen el énfasis no en la desaparición de los mismos, sino en su papel en la reproducción económica o cultural también de las comunidades y también de los recursos naturales. Ahí aparecen una serie de obras de Nadine Vivier, de Angus Winchester, de Matteo Di Tullio o de Tina de Moore sobre esta temática. Y también lo que observamos en estos años es la incorporación de las herramientas conceptuales desarrolladas por Elinor Ostrom y por el conjunto de científicos que han trabajado sobre estos temas desde la perspectiva de la economía institucional o también de la teoría de juegos o desde otras líneas. Muchos de ellos son el resultado de proyectos interdisciplinares, de publicaciones colectivas, como es el caso del libro que aparece ahí, Contested Common Lands, o para Italia, la gestión de los recursos comunales, o más recientemente un libro publicado en Austria que trata de hacer un balance sobre los avances realizados en los últimos años en toda Europa. Es un libro que está en inglés y en alemán. En fin, la paradoja sobre la que quiero llamar la atención es el hecho de que en esta recuperación de los bienes comunales, y aquí voy a seguir un artículo publicado por Tina de Moore y Miguel Laborda Pemán en 2013 en la revista International Journal of the Commons, la lectura se invierte. Donde antes habíamos visto que en el oeste los comunales habían desaparecido y en el este se mantenían, aquí se hace una lectura distinta. La lectura que se hace es la de insertar las organizaciones comunales, las organizaciones rurales de tipo comunal, en un movimiento más amplio que singularizaría a la Europa del noroeste frente a otras regiones, es decir, que estaría en la base de la explicación del crecimiento económico y del desarrollo social de estas regiones. En el oeste, para estos autores, los comunales serían el resultado de la formalización de arreglos colectivos en un contexto de crecimiento demográfico, de urbanización y de desarrollo de la economía de mercado, de una mayor presión sobre los recursos y, por tanto, de una demanda desde abajo de formalización de reglas, de formalización institucional para hacer frente a ese reto que supone una mayor presión sobre los recursos, una mayor presión tanto demográfica como mercantil. Mientras que en el este lo que plantean es que la dependencia campesina, en el contexto de la segunda servidumbre, con menor grado de urbanización y de comercialización de sus productos, llevaría a una menor formalización de las reglas, de tal manera que habría una mayor densidad de comunales en el oeste que en el este. Plantean además un recorrido más largo en el que aparecen ahí, desde la Edad Media tardía hasta el siglo XXI, pasando por los distintos elementos. Pero básicamente lo que plantean es esta diferencia entre estas dos regiones europeas
que nos lleva a pensar en, o que parte de la idea de que los comunales no son un estado de naturaleza. Se puede tender a pensar, y de hecho se ha pensado, que representan lo más pristino, lo más puro de lo que es la relación del hombre con la naturaleza. Por tanto, sin demediar, sin resultar mediado por la civilización, etc. ¿no? Esta es una visión que estaba muy presente en las aproximaciones a este problema hasta el siglo XX, y lo que se plantea aquí es que no, es que el comunal es un sistema altamente institucionalizado, complejo, organizado, por tanto no es un estado de naturaleza, sino otra cosa, es un estado de civilización. Bien, aquí aparecen señaladas lo que es su esquema, las condiciones que hicieron posible la acción colectiva para la organización de las instituciones de tipo comunal, un Estado tolerante, un Estado o débil o interesado en que las comunidades se autoorganizasen para tener un interlocutor válido al que reclamar impuestos, al que reclamar, etcétera. Un espacio o una oportunidad para el desarrollo de relaciones no necesariamente basadas en el parentesco, y el reconocimiento legal de las alianzas que se establecen en ese marco. Los motores que empujó a la acción colectiva para desarrollar este tipo de arreglos en la Europa del Este, como ya he señalado, el crecimiento de la población, que genera escasez en los recursos, y el desarrollo de los mercados. Y los motivos, ¿por qué optar por acción colectiva de tipo cooperativo? Serían el reducir los riesgos o compartir los riesgos a través de compartir el conocimiento y los recursos. Tanto los riesgos naturales señalan como los riesgos de manejo, de funcionamiento de las unidades productivas, como también los riesgos sociales. En segundo lugar, junto al riesgo, las ventajas de escala, la obtención de economías de escala, por ejemplo, a la hora de compartir los espacios, en lo que es el sistema de open fields, de campos abiertos, en el que se aprovechan las escalas en un doble sentido. Los pastos quedan unidos en una unidad más grande, y los rebaños, si se juntan todos ellos, ofrecen también economías de escala a la hora de gestionar el pastoreo. Ventajas de escala que tienen que ver con las inversiones, con la ayuda legal, con el compartir conocimientos. En fin, ofrecerían una forma más barata, más eficiente de gestionar la relación con los recursos y, por tanto, empujarían hacia la emergencia, hacia la aparición de instituciones formalizadas de acción colectiva, en definitiva, de recursos comunales. Digo que no son un estado de naturaleza. Mi pregunta, que se lo he formulado en alguna ocasión, es cómo llevarían este modelo para explicar la diversidad de fórmulas de organización comunal que nos encontramos en Europa y que Tina de Moore, Shaw Taylor y Ward sintetizaban en ese libro al que me he referido. El hecho de que, como digo, no es un estado de naturaleza, es un estado, es un sistema altamente institucionalizado y complejo, y además diverso, con diversidades geográficas perfectamente detectables. Básicamente, por ceñirnos a lo que son las reglas de membresía, lo que sería la primera característica del decálogo o del octólogo de Elinor Ostrom, al que me referiré luego, ¿quién forma parte cuáles son los límites del grupo usuario o con derecho sobre el recurso? Las reglas de membresía varían enormemente a lo largo de Europa. Tenemos una membresía que podríamos denominar solariega, que va vinculada a la propiedad o a la tenencia de una determinada casa, de una determinada tierra, de un pertenecido,
de casa y tierra, como se dice en el norte de Navarra, que puede ser en propiedad o que puede ser mediante régimen de tenencia, mediante enfiteusis, mediante arrendamiento, mediante colonato. En definitiva, un derecho de membresía arraigado en el terreno. Tenemos, en segundo lugar, una membresía que parte de una admisión cívica en una entidad local, lo que sería el sistema de vecindad en buena parte de la Europa del Sur y también en parte de la Europa central. Una membresía asociativa que es característica de algunas regiones de los Países Bajos, las Marken, en Alemania, los Genossenschaften o de Suiza, pero también aquí yo creo que encajarían los Montes de Varas gallegos, probablemente, que es la posesión de una cuota en una corporación, en definitiva, privada, en un club. Y finalmente tendríamos una membresía abierta en la cual el espacio está abierto. Esto sería un open access y también señalan que, por ejemplo, en Suecia del Norte pues se podría identificar esto, zonas con muy baja densidad de población, con un dominio nominal de la corona, en la que el acceso y la extracción serían prácticamente libres. ¿Cómo explicamos esta diversidad de organizaciones? No tengo aquí la respuesta, ya digo, es una cuestión que también les he planteado a los autores y que probablemente sería una línea para indagar si esos factores que ellos señalan de mercado, presión demográfica, etcétera, pueden tener que ver a la hora de explicar estas diferencias. Bueno, aquí hay algunas cuestiones, pero no me voy a entretener porque voy a seguir adelante, porque si no me voy a dejar lo que son los desarrollos en las ciencias sociales. Aquí he colocado algunas imágenes de algunas organizaciones que se han venido ocupando del estudio o incluso del trabajo a pie de calle sobre los recursos comunales. En este último caso es el caso de Open Space Society, que es una sociedad inglesa fundada en 1860 para reclamar el derecho el derecho de paso, el derecho de acceder a los terrenos naturales de carácter privado con un ánimo de disfrute por parte desde una perspectiva de ocio. Si no vas a hacer daño, ¿por qué no te dejan entrar por qué no te van a dejar entrar a disfrutar de esos espacios naturales, que en principio son de todos, para lo que es el disfrute? En fin, esta organización viene trabajando desde 1860, como digo. Hay otras organizaciones. La más destacada probablemente es esta a la que he aludido antes, la Asociación Internacional para el Estudio de los Comunales, que impulsa un premio en honor a Elinor Ostrom, el último de los cuales, en la faceta de practitioners, de gente, de organizaciones pegadas al terreno, lo recibió la Asociación de Montes de Socios de Soria, y lo recibieron ahí en el Congreso de Utrecht, que aparece ahí abajo. Ahí también está el link a la revista que publica esta organización, que es International Journal of the Commons, que nació hacia 2007 y que lleva ya un cierto recorrido y publica artículos, un buen número de artículos al año. En fin, lo dejo ahí. En fin, desde el punto de vista de las ciencias sociales, y aquí me he tomado la libertad de hacer un símil que igual no es demasiado, igual es un poco irreverente, teniendo en cuenta además que tenemos la catedral aquí, me parece un poco, en fin, la pasión y la resurrección del comunal en el ámbito de las ciencias sociales. Como he dicho antes, el comunal ha sido censurado como una forma ineficiente desde Aristóteles hasta el agrónomo ilustrado británico Arthur Young. Y en general se asociaba al estado de naturaleza, es decir, al estado de barbarie. La relación del hombre con la naturaleza en estado puro sería el comunal. Y eso, como he señalado antes, no es así. A eso iría asociada la idea de ineficiencia económica y de deterioro ecológico. Desde una doble perspectiva. Hay un doble problema aquí, el problema de apropiación,
cualquiera va a estar dispuesto o va a querer sacar más antes de que lo saque el otro, y un problema de provisión. Nadie, como decía Aristóteles, va a invertir, va a aportar su trabajo, va a aportar su esfuerzo para mantener algo que es de todos. Lo que es del común es de ningún, con lo cual nadie invierte, nadie cuida, nadie mejora, no se produce ese esfuerzo. Hay, por tanto, un doble problema. En la ciencia social, en la segunda mitad del siglo XX, lo que nos encontramos es, además, un refuerzo de estas ideas en tres líneas. La obra de Malcolm Olson sobre la acción colectiva, sobre la lógica de la acción colectiva y el problema del gorrón. Malcolm Olson plantea que la acción colectiva, a partir de determinada escala, es inviable por el problema de la incompatibilidad entre los objetivos, los beneficios, el análisis de coste-beneficio que hacen los agentes, los individuos, en un contexto a corto y a largo plazo. Es decir, a largo plazo todos saldrían ganando si todos cooperan, pero a corto plazo nadie confía en que los otros vayan a cooperar y, por tanto, a corto plazo sale más beneficiado si no coopera. Con lo cual, tenemos aquí el problema del gorrón, del que, de manera... en un primer planteamiento muy básico, la cooperación individual para el bien común es prácticamente imposible. Malcolm Olson sí que planteaba que en grupos pequeños, donde la reputación, la interacción continua funcionaba, esto sería posible, pero a gran escala son los incentivos individuales los que valen. El segundo elemento que pone en cuestión o que fortalece esa visión negativa del comunal es el property right paradigm de la Escuela de Chicago, de Algian y Densech y otros autores, que plantea que el derecho de propiedad individual es la base del crecimiento económico. Lo señalaré a continuación. Y el tercero es un artículo de Garrett Hardin, publicado en 1968, que tituló The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunales, en los que venía a decir, yo creo que se sintetiza perfectamente en esta frase: freedom in a common brings ruin to all. La libertad en un común nos trae la ruina a todos, acarrea la ruina a todos. Es decir, el deterioro es inevitable, y de ahí la idea de tragedia griega. Es inevitable que el recurso se agote y se deteriore. Con lo cual, la solución de Hardin era bien clara. Los dos términos del enunciado claves ahí es la libertad y el común. O podemos quitar el común, por tanto lo convertimos en propiedad privada, o podemos quitar la libertad, es decir, lo convertimos en una restricción en manos del gobierno, en manos de un poder. Es un poder externo el que determina, es decir, o Estado o propiedad privada. Finalmente, a lo largo de las décadas de 1980, 1990, una serie de autores plantearon críticas a estas visiones y señalaron cómo los juegos de repetición, en los que la confianza entra en funcionamiento, y la posibilidad de establecer, de generar reglas, podían hacer viable el manejo comunitario de los recursos en contextos específicos, siempre que se dieran una serie de condiciones. A ver, lo que estaban planteando, en realidad, no se está negando la idea, esta frase, este axioma de Garrett Hardin, de la libertad en un comunal trae la ruina a todos. Lo que se está poniendo en cuestión es que esa restricción de la libertad esté en manos exclusivamente del Estado, porque son las propias comunidades, a través de la autoorganización, las que pueden restringir de una manera más pegada al terreno, más adecuada, pueden restringir esas libertades de todos en el manejo de los recursos. En fin, la fortaleza, la fuerza de esas visiones negativas del comunal tiene que ver con los debates, en el ámbito de lo que es la economía del desarrollo, que es donde cobraron bastante fuerza estos debates académicos. Tiene que ver con la fortaleza, ya digo, de estas visiones del desarrollo económico como un proceso lineal y con una serie de recetas, con una serie de condiciones. La obra de Walter Rostow, en el año 59, si no recuerdo mal,
las etapas del crecimiento económico, planteaba que para el despegue, para el salto a la industrialización, hacían falta una serie de precondiciones. Entre esas precondiciones las había de carácter institucional y la propiedad individual, la propiedad privada de carácter individual era una de ellas. Y en esa línea es en la que Alhian Densets o también el historiador económico Douglas North y Thomas, en El nacimiento del mundo occidental, caminaron, ¿no? Y ahí es donde también incide, desde el punto de vista del debate sobre la sustentabilidad de los recursos, el trabajo de Garrett Hardin al que ya me he referido. A partir de los años 80 hay un cambio de enfoque importante que tiene que ver con la introducción la introducción o la entrada de los debates de los antropólogos. Antropólogos como Robert Wade, que aparece ahí, o Robert Netting, que publican algunos trabajos que van a ser utilizados luego por Elinor Ostrom para plantear de una manera más acabada en la gestión, en el gobierno de los bienes comunes, que la gestión de los recursos no tiene por qué terminar en tragedia, que la clave está en las reglas de juego, en las instituciones que las comunidades construyen y asumen. ¿Y cuáles son esas reglas que encontramos en los casos exitosos de gestión comunal de recursos? Pues Elinor Ostrom detectó 8, en los estudios de caso analizados, detectó 8 que aparecen ahí señalados: los límites claramente definidos del recurso y del grupo, la coherencia entre las reglas y las condiciones locales, la participación local en el diseño de las reglas, el monitoreo o la vigilancia de los recursos, la existencia de un sistema de monitoreo o vigilancia, la existencia de sanciones graduadas, los mecanismos de resolución de conflicto que no sean demasiado costosos, el reconocimiento externo de esa capacidad de gestión y, en el caso de entidades menores, la existencia de un esquema de anidamiento sucesivo para la organización. Sobre ese decálogo se ha trabajado posteriormente, y aquí aparece destacado en negrita las novedades que propusieron en 2010 algunos autores para hacer más claras estas condiciones, con lo cual de 8 subieron a 11. Esto no sé si tiene mucho sentido que me enrede aquí. Yo creo que me he comido ya la mayor parte del tiempo, o prácticamente todo el tiempo. Hay algunas... 5 minutos. Hay algunos conceptos interesantes en el caso de Elinor Ostrom, que es en la obra de Elinor Ostrom, que es su trabajo en el marco de la teoría de bienes, a la hora de definir qué son los recursos de uso común, o los recursos de acervo común, los CPRs que denomina. Porque lo que busca es clarificar. Entonces, los recursos de acervo común, los CPR, vendrían caracterizados por 2 rasgos: la dificultad de excluir y la rivalidad en la sustracción. Es decir, el hecho de que lo que uno extrae del recurso ya no lo va a poder extraer otro. Y esto lo diferenciaría de los bienes públicos, de los bienes club, de los bienes privados. Esto no es específicamente el comunal. El comunal, tal como lo entendemos, serían recursos de acervo común que están enmarcados en un régimen de propiedad específico, porque estos recursos, los regímenes de propiedad aquí en principio no están determinados. Ese sería un segundo aspecto, que es lo que denominan Common Property Regimes, que aparece en regímenes de propiedad común, que aparece en la parte alta. Entra también en el análisis de los derechos de propiedad, recuperando una idea del institucionalista norteamericano Henry Maine, que es la idea de los derechos de propiedad como un haz de derechos, como un conjunto de derechos, no como un derecho inmanente que está presente en el idealismo alemán y que está presente también en algunos economistas norteamericanos. Identifica diferentes niveles, diferentes derechos de propiedad. Algunos los asociamos inmediatamente a lo que es la posesión y otros a lo que es la propiedad.
acceso, extracción, gestión, exclusión y enajenación. Son los distintos tipos de derechos que señala y, por tanto, habría diferentes tipos de regímenes de propiedad, la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad comunitaria, en la que Aitchison, en 2006, planteaba pues, los distintos riesgos que hay para la sustentabilidad de los recursos en unos y en otros. Es decir, los riesgos para la gestión, para la sustentabilidad de los recursos comunes no está exclusivamente en la propiedad común, sino que también existen riesgos que aparecen ahí detallados en la propiedad pública y en la propiedad privada. Las objeciones que se han hecho al planteamiento de Elinor Ostrom han pasado por un lado, el señalar que no se toman en cuenta suficientemente las estructuras y las relaciones de poder dentro y fuera de las comunidades, es decir, la existencia de intereses heterogéneos, de relaciones de poder dentro de la comunidad y de factores y agentes externos. En segundo lugar, se ha planteado también que constituye un enfoque estático sobre estos principios de diseño. Parece que no se mueve, una vez que se alcanzan esos principios de diseño ya está. Pero, sin embargo, en esta línea, Elinor Ostrom, lo que podríamos denominar la segunda Ostrom, planteó o caminó hacia un enfoque más dinámico y con un carácter más holístico, más de visión más global, como señalaré a continuación. También se ha señalado la dificultad de escalar la validez de estos principios a una escala más amplia, y ahí hay un amplio campo de trabajo y de discusión sobre este carácter multiescalar de las interacciones o del gobierno a múltiples niveles o de la policentricidad, en fin, hay una serie de conceptos que se manejan ahí. Específicamente, desde el punto de vista de la historia, Craig Johnson, en 2004, en un análisis que planteó sobre la aproximación a la cuestión de los comunales desde las ciencias sociales, destacó el hecho de que, basándose fundamentalmente en el método hipotético deductivo, la historia solo servía para ilustrar. La historia básicamente era que se utilizaba un poco como un Kleenex de usar y tirar para encajarlo en aquello que ya de antemano se había planteado. Yo creo que en el caso de Elinor Ostrom no es correcto esto, pero, en fin. Y otro problema que se ha señalado por parte de Samuel Garrido, en este caso, es el hecho de que algunas de las fuentes, el método de trabajo a partir de estudios de caso, sistematizando los estudios de caso para poder obtener una serie de variables comunes, pues que en algunos casos esos estudios de caso están sesgados. En el caso específico de los regadíos valencianos, el trabajo de Glick está, señala Garrido, superado, y por tanto hay algunas ideas planteadas por Glick que estarían sesgando la visión que tiene Elinor Ostrom de esto. En fin, como he dicho, Johnson plantea o identifica dos vías de retorno de los comunales en las ciencias sociales: lo que sería todo lo que he señalado, la economía institucional, y por otro lado la ecología política, que tendría más que ver con algunos de los aspectos que se han dejado atrás, como es el caso de las relaciones de poder, de las estructuras de poder dentro de las comunidades. Tendríamos, por tanto, esta doble perspectiva, la de la economía institucional, la de la ecología política, la de la escuela de la acción colectiva o la de la ecología moral, con distintos autores que se diferencian en algunos rasgos bastante significativos. Frente a una epistemología individualista, una epistemología holística. Frente a la elección racional, una explicación más estructural. Frente a un método hipotético deductivo, otro de carácter inductivo. La preocupación también es distinta, la conservación y la gestión sostenible frente a la desigualdad y la pobreza como aspectos a resolver. El uso de la historia también es diferente, las disciplinas afines también. El origen de las reglas, en unos casos se pone más el acento en el coste-beneficio, en un análisis coste-beneficio por parte de los actores, y en otros casos en relaciones de poder. El diseño institucional, en un caso, sería intencional, en el otro, de carácter procesual.
En fin, los conceptos claves cambian y el carácter del comunal sería también, en un caso, tendría más énfasis lo exclusivo, el cerrar, y en el otro caso sería más inclusivo, abrir. El espacio político es obvio que ha aparecido y la propuesta heurística os lo cuento en el café. Muchas gracias. Lo siento mucho. Bueno, gracias a José Miguel Ana por esta exposición ao final tan apretada, porque era moito o que tiña que decir, pero vamos, conoce moi ben os problemas da corriente dos estudos bens comunais, como quedou de relieve, non? Xa ven que hai moitos plantexamentos moi interesantes. Bueno, agora se hai algunha pregunta puntual, porque despois, a última hora da mañán, sobre a unha menos cuarto, habrá un debate xeral sobre todas as ponencias. Se hai algunha pregunta puntual, pódese facer en 5 minutos ou tal, pero, digo, as cousas xerais irán despois ao debate, non? Final. Pois simplemente se podería voltar atrás un momento para copiar os tres principios institucionais da lei do 2010. Para atrás. Bueno, ya ven que hay aquí todavía diapositivas a tut y plen. ¿Cuál era? La de los principios institucionales que... ¿Esta o esta? Esta. En esta lo que plantean es que, en realidad, esos principios, algunos de estos principios, en realidad son complejos y, por tanto, lo que proponen es descomponerlos. Están mezclando cosas en la visión de Ostrom y, por tanto, lo que proponen es descomponerlo en dos. Sí, bueno, el Elinor Ostrom no lo he señalado, pero ha aparecido, no lo voy a quitar, no vaya a ser, ha aparecido ahí en una imagen recogiendo el Premio Nobel de Economía en 2009, que se lo concedieron ex aequo con Williamson, que también es un economista institucionalista, que trabaja, Williamson trabajaba sobre las empresas, sobre la teoría de la empresa, mientras que Ostrom se lo dieron por este planteamiento desde la perspectiva, sobre todo, de la economía del desarrollo y de la sustentabilidad, de la ecología, de la conservación del planeta. Ostrom estuvo en la preparación del protocolo de Kioto, entre otros trabajos que, en fin, desde esa perspectiva se lo concedieron. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Bueno, entonces, cuestións xerais a unha menos cuarto, e si haberá ocasión de debatilas. Gracias a José Miguel Ana.